El gobierno de México demanda ante la Corte de Estados Unidos a las empresas fabricantes de armas por comercio negligente e ilícito. El canciller Marcelo Ebrard descarta un conflicto diplomático. Gaseros restablecen el suministro de gas LP en el Valle de México. Buscarán dialogar con autoridades para resolver el conflicto tras los precios máximos emitidos por la Comisión Reguladora de Energía. Consejeros responden a críticas sobre consulta popular, rechazan desinterés, omisión o boicot, reiteran que pregunta, fecha y presupuesto no fue decisión del INE. La variante Delta predomina en 7 estados del país, alerta la Organización Panamericana de la Salud. La OMS pide esperar aplicación de tercera dosis anticovid. Se cumple un año de la explosión en Beirut, Líbano, que dejó más de 200 muertos. Los sobrevivientes siguen en espera de justicia. Hola, ¿qué tal? Soy Viviana Sánchez, esto es Latinus Diario. El gobierno de México presentó una demanda contra 11 empresas de armas en Estados Unidos por emprender prácticas comerciales negligentes e ilícitas que facilitan el tráfico ilegal a nuestro país. Esta acción legal no tiene precedentes y se presentó ante una corte federal en Boston, Massachusetts. El canciller Marcelo Ebrard explicó que este recurso se une a otras 17 acciones que México realiza con la Unión Americana para atacar el problema. Acusó a algunas empresas de vender de manera consciente armas que pararán en manos de narcotraficantes. Ebrard mencionó que se busca reparar el daño a las víctimas y que cese la impunidad en el tráfico ilegal. Descartó un conflicto diplomático. Argumentan que cuando sale a venta y a comercialización ellos ya no tienen ninguna responsabilidad, pero sí la tienen. Están desarrollando diferentes modelos para el narco. Están hechas para eso, para que las compren. Son más valiosas. Tienen diferentes tipos de arreglos. Se presenta, es parte de la demanda esto. Si no hacemos una demanda de estas naturaleza y si no la ganamos, no van a entender, van a seguir haciendo lo mismo. Y vamos a seguir teniendo muertos todos los días en nuestro país. Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobaron por unanimidad la remoción de José Luis Vargas Valdés como presidente del órgano. En su lugar fue designado Reyes Rodríguez Mondragón para el resto del periodo. Horas antes, Vargas suspendió la sesión virtual y se retiró en un intento por evitar la votación. Los magistrados criticaron el desempeño de Vargas y mencionaron que se encuentra bajo investigación por posible enriquecimiento ilícito. Gaseros unidos jamás serán vencidos. Si no va a haber cacería, güey. Así se vivió el paro de gaseros en protesta por el tope de precios impuesto por el gobierno el fin de semana. Participaron 38,000 pipas y camiones de reparto de gas LP en el Valle de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Querétaro y Veracruz. En promedio, las familias destinan 4.4% del gasto a cubrir consumos de gas y electricidad. Los precios del combustible estuvieron controlados hasta enero de 2017, cuando se liberaron debido a la reforma energética. Rocío Nale, secretaria de Energía, descartó desabasto, pues dijo, hay gas suficiente para abastecer al país. Esta tarde, el Gremio Gasero Nacional informó que se restableció la distribución en el Valle de México. Buscarán dialogar con autoridades para resolver el conflicto. Por su parte, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas, Amexgas, se deslindó de los paros realizados. La asociación comunicó a las autoridades sobre los riesgos y afectaciones de esa medida y dijo que apoyará una solución integral en beneficio de los consumidores. Más temprano, en respuesta a las protestas de gaseros, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció 3 medidas: garantizar el abasto en la Ciudad de México, Estado de México y Pachuca. Analizará si se presentan denuncias contra quienes se nieguen a prestar el servicio, desde distribuidores hasta comisionistas, aunque aseguró que habrá diálogo. Y enviará a la Guardia Nacional para garantizar la seguridad de quienes estén cumpliendo. Algunos responden con estas protestas, queriendo apostar a que van a doblegar al Estado. Pues no, para que se vea que no es en vano resistir,
de estas presiones y no vamos a ser rehenes de quienes buscan nada más provecho personal. Ya se les explicó, es una medida que se tomó de emergencia, es transitoria hasta establecer pues un equilibrio en los precios. La Secretaría de Salud reportó ayer la cifra de muertes más alta en lo que va de la tercera ola, con 657, cifra no vista desde el 9 de abril, cuando hubo 847. También se elevó el número de contagios, a diferencia del fin de semana, al registrarse 18.911. 10 estados son los que concentran el 66% de los casos acumulados en el país. Se trata de Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Sonora, Tabasco, Veracruz y Querétaro. En ocupación hospitalaria, 5 estados están por arriba de 70% en camas generales, según el sistema de información de la red Irak. Colima sigue encabezando la lista con casi 91%. Le siguen Durango con 78%, Guerrero con 76.5%, Ciudad de México con casi 76% y Nayarit con 70.9%. En camas con ventilador, 4 entidades se encuentran por arriba de 60%. Nuevamente, Colima ocupa el puesto número 1 con 73%. Le siguen Nayarit con 72%, Ciudad de México con casi 68% y Nuevo León con un poco menos de 67%. Precisamente en Nuevo León, por el incremento de contagios, el Hospital Metropolitano solo cuenta de momento con una cama libre para atender pacientes. La primera ola nos llegó a la rodilla, la segunda ola nos llegó al ombligo, esta tercera ola nos empieza a llegar al cuello. Más grande, más intensa. Hidalgo es el primer estado del país en comenzar este 9 de agosto la vacunación universal. Esto a raíz del aumento de contagios entre estudiantes y trabajadores. El gobierno estatal enviará brigadas de vacunación a comunidades aisladas y establecerá sedes permanentes en los puntos con mayor población. Vamos a tratar de vacunar a a quien se acerque. Eso es la vacunación universal. Y en estos momentos de crisis no podemos nosotros ya escatimar la vacuna. La variante Delta ya tiene una fuerte presencia en nuestro país. Según la Organización Panamericana de la Salud, 67% de los casos son por esta cepa. Predomina en 7 estados: Sinaloa, Baja California Sur, Quintana Roo, Hidalgo, Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos advirtieron que una persona contagiada con la variante Delta puede infectar entre 8 o 9 personas, mientras que un infectado con la versión original de COVID puede contagiar en promedio a 2 personas. Esta tarde en Latinus Diario platico con la doctora en Biología Molecular, Roselyn Lemus Martin. Doctora, gusto en saludarla y gracias por estos minutos importantes por lo que está pasando en México en la pandemia con la variante Delta. ¿Qué tan preocupados debemos estar? Con gusto, Viviana. Sí, definitivamente tenemos que estar preocupados en el mundo en general, en México en particular. ¿Por qué? Porque la variante Delta es doblemente transmisible, ya se comprobó biológicamente esto, y además estudios recientes en Escocia, en Canadá, demuestran que la variante puede inducir a que alguien que la adquiera tenga mayor posibilidad de ser hospitalizado o de fallecer. ¿Qué nos dice la ciencia? ¿A qué sector de la población está afectando más esta variante? Hasta el momento está afectando a la población no vacunada. No hay una población de edad que esté afectando específicamente, pero sí está afectando a la población no vacunada. Entonces, en este punto de la pandemia, la mayoría de los no vacunados son personas jóvenes, personas menores de 50 años en algunos países. En México en particular son personas menores de 40 años, los que no están completamente vacunados. Entonces, la mayoría de los casos en México, de hecho, se están presentando entre personas entre 18 y 50 años. También se están presentando ya en el mundo casos en menores de 18 años y en niños. ¿Esto podría definir que entonces Delta está siendo más dañina para esta población, este sector de la población, niños, jóvenes, menores de 40 años? Así es. Así es. ¿Por qué está pasando esto? Porque obviamente los niños, los jóvenes no están vacunados. Entonces, al no estar vacunados son más susceptibles a adquirir la variante Delta. La variante Delta es mucho más transmisible,
Y entonces, si ponemos a los niños o a los jóvenes en un ambiente donde pueden contagiarse, obviamente tienen mayor posibilidad de ser contagiados y posiblemente de complicarse y fallecer, ¿no? Ya se ha visto casos en México y en el mundo donde los niños ya se están enfermando de COVID e incluso ya están siendo agravados, ya tienen en una posición ya de la enfermedad muy grave e incluso han fallecido. Estamos a unos días en México del regreso a clases. El presidente ha estado muy insistente en que llueva, truene o relampaguee, pues se tiene que dar este regreso a clases presencial. Desde su perspectiva y la ciencia, ¿qué dice? ¿Están en condiciones de regresar? Definitivamente México no está en condiciones de regresar a clases. Obviamente aquí hay un debate muy importante. ¿Por qué? Porque la UNICEF ha indicado que sí, los niños están viéndose afectados psicológicamente por no estar en las aulas físicamente, en muchos casos, pero en el punto de la pandemia en la que se encuentra México es un punto muy alto. Incluso no se ha alcanzado el punto más alto de este tercer repunte y entonces no se puede regresar a clases, ¿no? Se está comparando que se tiene que regresar a clases en agosto, no están las condiciones necesarias. Las condiciones necesarias podrían ser, si se insiste en que se regrese a clases, se tendría que cambiar la infraestructura de las escuelas para permitir que haya una mayor ventilación, hacer pruebas a los niños, pero realmente en este punto de la pandemia México no está en condiciones para el regreso a clases. ¿Cómo ha evolucionado la pandemia en nuestro país? Vimos la primera ola a principios del año pasado, ¿no? Luego esta segunda ola la vivimos en diciembre, enero de este año. ¿Qué sucede en esta tercera ola? ¿Cuál es su proyección? Desafortunadamente en este tercer repunte se está viendo un repunte mucho más alto incluso que el segundo repunte en número de casos, ¿no? Se está alcanzando esos números mucho más rápido que lo que pasó en diciembre y enero, pero afortunadamente las muertes y las hospitalizaciones no se han alcanzado en los números que veíamos en diciembre y enero. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que estaban más vulnerables, que en este caso eran los adultos mayores, están vacunados. Pero ahora se está viendo un fenómeno que es la pandemia de los jóvenes. En este punto, como lo mencioné, se está viendo cada vez más jóvenes infectados y que fallecen. Entonces, todavía no hemos alcanzado el pico, obviamente, de ese tercer repunte. Todavía los casos pueden aumentar en las siguientes semanas, los decesos pueden aumentar en las siguientes semanas y obviamente, aunque no haya decesos, muchas personas pueden quedar con secuelas de COVID. Gracias por su mensaje, importantísimo en esta etapa que vive México de la pandemia de COVID-19. Doctora, estaremos en contacto muy pronto con usted. Gracias a la doctora Roselyn Lemus Martin. Con mucho gusto, Viviana. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Autoridades municipales de Santa María Colotepec acordaron cerrar las playas de Puerto Escondido en Oaxaca para evitar más contagios de COVID que en los últimos días se han incrementado en la región. En la bahía principal, Marinero y Punta Cicatela, se ha reportado afluencia de personas que acuden a practicar surf. La diputada del PT, María Teresa Marú Mejía, murió este martes por complicaciones de COVID. La Cámara de Diputados lamentó el fallecimiento. Antes de llegar a la Cámara Baja, Marú Mejía se desempeñó como consejera de Desarrollo Económico y tesorera municipal en la comunidad de Atlacomulco, en el Estado de México. Con la muerte de Marú Mejía, ya son 4 los diputados que han perdido la vida por el coronavirus. Se trata de los legisladores Delfino López Aparicio, de Morena, Miguel Acundo, del PES, y René Juárez Cisneros, coordinador del PRI, el pasado 26 de julio. Padres de niños con cáncer se manifestaron esta mañana frente a Palacio Nacional. Pidieron al gobierno federal transparentar la compra de medicamentos y el abastecimiento en todo el país. Dejaron una carta dirigida al presidente López Obrador en el módulo de atención ciudadana. Además, los padres de familia presentarán una denuncia en la Fiscalía Capitalina por abuso de autoridad debido al trato que recibieron por su protesta afuera de Palacio Nacional. Somos delincuentes, somos personas de la sociedad civil. Los policías se pusieron, de verdad, en serio, pusieron sus cascos estos en la entrada y nos decían que no podíamos pasar. Y de verdad que era indignante porque de verdad pusieron todos los cascos así y los empezaron a unir como si fuéramos delincuentes, como si fuéramos personas que lleváramos armas.
Habitantes de Panteló, en Chiapas, presentaron una serie de propuestas a las autoridades en una mesa de diálogo que realizaron este martes. Entre los 6 puntos del acuerdo se encuentran reconocer la existencia del grupo criminal Los Herrera, su reconocimiento como pueblo indígena, el respeto para elegir a gobernantes, una auditoría para las administraciones de Santos López y Janet Velasco y la renuncia del presidente municipal electo Raquel Trujillo. Por la emergencia que viven algunas comunidades de Jalisco tras las recientes lluvias, el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos delincuenciales más poderosos del país, comenzó a repartir diversos enseres a la población. Las imágenes se hicieron virales en redes sociales. Buenas tardes. Son tres. La primera comisión de la permanente aprobó convocar a un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para discutir los desafueros de Benjamín Saúl Huerta y Mauricio Toledo. Los legisladores acordaron discutir el lunes 9 de agosto en el Pleno de la Comisión Permanente las reservas del dictamen. Saúl Huerta es acusado de violación equiparada agravada y abuso sexual agravado, por lo que podría recibir una sentencia de hasta 43 años de prisión. En caso de no ser desaforado, podrá ser detenido y procesado a partir del 1 de septiembre, fecha en la que pierde su fuero. Mientras que Mauricio Toledo es señalado de enriquecimiento ilícito por 11.400.000 pesos. Si no es desaforado, renovará su fuero como diputado del PT a partir del 1 de septiembre. Consejeros del INE respondieron a las críticas sobre la consulta popular para enjuiciar a expresidentes. Rechazaron desinterés, omisión o boicot en el ejercicio. Señalaron que la pregunta, fecha, presupuesto y periodo de difusión no fueron decisión del órgano electoral. Además, reiteraron que cumplieron con sus atribuciones legales y constitucionales. El presidente López Obrador dijo que serán las autoridades competentes las que decidirán si se abren procesos legales contra los expresidentes. Declaró que la consulta no era para hacer juicios sumarios. Aunque se hubiese logrado el 40% de participación para que fuese vinculatoria, de todas maneras no era enjuiciarlos sin el derecho a la defensa, no era un juicio sumario, se tenía que llevar a cabo todo un proceso legal como a cualquier otro ciudadano. En la conferencia mañanera, Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana?, dijo que algunos medios exageraron la noticia de que la Comisión Federal de Electricidad incrementó la tarifa eléctrica 20%, a pesar de que el dato es correcto. Aquí Reforma quiere destacar que la Comisión Federal de Electricidad subió las tarifas de alto consumo 20% y pretende hacer un escándalo con ese dato que no es falso, pero se exagera. Que no es falso, pero se exagera. Extrabajadores del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias se manifestaron afuera de la Secretaría del Trabajo. Denuncian despidos injustificados y la suspensión del pago de jubilaciones a más de 100 empleados, por lo que exigieron el pago inmediato de las liquidaciones, finiquitos y beneficios de jubilación. Queremos justicia laboral de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en Cuernavaca, Morelos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reafirmó su compromiso para apoyar una reforma migratoria que ofrezca un camino a la ciudadanía para los Dreamers, así como a los trabajadores agrícolas, esenciales y personas con estatus de protección temporal. Biden se reunió en la Casa Blanca con 12 líderes latinos, con quienes habló sobre migración, economía y cambio climático. 93% de los contagios en Estados Unidos se deben a la variante Delta, alertó los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Se trata de un aumento rápido e importante, pues a principios de julio representaba 50% de los casos en el país. La OMS hizo un llamado para aplazar la aplicación de vacunas de refuerzo en países ricos, que han acumulado 80% de las dosis distribuidas en el mundo, mientras que en los países pobres se ha puesto un promedio de 1.5 inyecciones por cada 100 habitantes. La alerta se realiza en un momento en el que el mundo rebasó los 200 millones de casos acumulados. A causa de la variante Delta, varios países están revirtiendo medidas de apertura, a pesar de los avances en la vacunación.
El gobierno de Joe Biden ofrecerá vacunas a migrantes que lleguen a la frontera con México. Así lo informó el diario The Washington Post. Según oficiales del Departamento de Seguridad Nacional consultados por el medio, recibirán la vacuna mientras sean procesados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El plan aún no es público y no hay fecha para que dé inicio. Un juez federal bloqueó la entrada en vigor de una orden implementada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, que permite a los policías estatales detener vehículos que transportan migrantes en el estado. Anteriormente, el presidente Biden pidió que se declarara inválida y que se impidiera su ejecución. Autoridades del condado de Hidalgo y de la ciudad de McAllen, Texas, emitieron una declaratoria de emergencia por 6 días ante el aumento de migrantes liberados en la región por autoridades fronterizas y por el incremento de contagios por COVID. Anunciaron que tomaron medidas extraordinarias para costear los gastos relacionados con los migrantes. Una jueza amplió 6 meses más la detención de la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ahora por incumplimiento de deberes. Áñez, a quien se le impuso detención preventiva en marzo por cargos de conspiración y terrorismo, continuará detenida medio año más por este segundo juicio. Este miércoles se cumplió 1 año de la explosión en Beirut, Líbano, que dejó más de 200 muertos, 6.500 heridos y una ola de destrucción en la ciudad. Miles marcharon hacia la zona cero en el puerto de la capital para exigir justicia ante la falta de avances en la investigación. Oh, shit. What the? Las clavadistas mexicanas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez, medallistas de bronce en plataforma sincronizada, avanzaron a la semifinal en la plataforma individual de 10 metros. Será hoy a las 8 de la noche, tiempo del centro de México. La corredora Paola Morán terminó en 5º lugar de la semifinal de los 400 metros planos, por lo que no pudo avanzar a la final. Morán, de 24 años, hizo un tiempo de 51.6, convirtiéndose en su mejor marca de la temporada. Las mexicanas Nuria Diosdado y Joana Jiménez se despidieron de los Juegos Olímpicos al quedar en el lugar 12 de la final de dúo rutina libre. Fueron los últimos Juegos de Diosdado, que participó en 3 y llevó a México a su primera final olímpica de natación artística. Daniela Gaxiola clasificó a los cuartos de final en la prueba de Kern en ciclismo de pista, luego de terminar en 2º lugar en su hit eliminatorio. Gaxiola, originaria de Sinaloa, cruzó la meta detrás de la canadiense Mitchell. Y la atleta bielorrusa Kristina Simanuchkaya, quien se negó a volver a su país por miedo a las represalias del gobierno tras participar en los Juegos Olímpicos, llegó a Polonia, país que le dio una visa humanitaria y le ofreció asilo. El Comité Olímpico Internacional inició una investigación contra el comité bielorruso, luego de que intentó regresar al atleta de 24 años a la fuerza. Lo invito a que continúe informado a través de Latinos. Soy Viviana Sánchez. Muy buenas tardes.